¿Sabías que en el viejo oeste podías comprar caramelos de cocaína por solo 5 centavos? ¿Y que uno de los cirujanos más brillantes de América terminó siendo adicto a la sustancia que él mismo utilizaba para operar a sus pacientes? Lo que hoy conocemos como una droga ilegal y peligrosa fue durante décadas el ingrediente secreto de medicinas, bebidas y hasta dulces que se vendían libremente en cualquier tienda de la frontera americana. Esta es la historia olvidada de cómo la cocaína conquistó el oeste. Para entender esta historia, necesitamos viajar primero a las montañas de Sudamérica, miles de años atrás. La planta de coca, de donde proviene la cocaína, crecía de forma natural en las regiones andinas de Perú, Bolivia y Colombia. Las culturas indígenas de estas zonas descubrieron hace milenios que masticar sus hojas les proporcionaba energía y les ayudaba a soportar las duras condiciones de vida en las alturas. Los incas, por ejemplo, utilizaban las hojas de coca como una herramienta de supervivencia. A más de 3.000 metros de altitud, donde el aire se vuelve escaso, masticar estas hojas aceleraba el corazón y la respiración, permitiéndoles trabajar y vivir en esas condiciones extremas. Los arqueólogos han encontrado hojas de coca junto a momias peruanas de hace siglos, y la cerámica antigua muestra figuras con las mejillas abultadas, señal de que llevaban hojas en la boca. Según algunos registros históricos, estas culturas incluso combinaban las hojas de coca con saliva para crear una especie de anestésico primitivo que usaban en operaciones del cráneo. Aunque esto sigue siendo objeto de debate entre historiadores, lo que sí sabemos con certeza es que la coca formaba parte fundamental de su medicina y su vida cotidiana. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Sudamérica en el siglo XVI, su primera reacción fue prohibir el uso de la coca, asociándola con prácticas paganas. Pero pronto se dieron cuenta de algo interesante. Los trabajadores indígenas que masticaban coca rendían mucho más y necesitaban menos comida. Los españoles, siempre pragmáticos cuando se trataba de dinero, cambiaron rápidamente de opinión. No solo legalizaron la coca, sino que comenzaron a cobrar impuestos sobre su cultivo. En 1569, un botánico español llamado Nicolás Monardes documentó cómo los indígenas mezclaban hojas de coca con tabaco para alcanzar un estado de euforia. Observó que esta combinación provocaba efectos similares a la embriaguez. Décadas después, otros cronistas españoles escribieron sobre sus usos medicinales para curar heridas y proteger del frío. Los colonos españoles comenzaron a adoptar la costumbre de masticar coca, y las noticias sobre esta planta extraordinaria empezaron a llegar a Europa. Pero había un problema. El viaje desde Sudamérica hasta Europa duraba meses, y las hojas se deterioraban durante la travesía. Los científicos europeos sabían que había algo especial en esa planta, pero no lograban identificarlo. Todo cambió en el año 1855. Un químico alemán llamado Friedrich Gaedtke consiguió finalmente extraer el principio activo de las hojas de coca. Lo llamó eritroxilina y publicó su descubrimiento en una revista científica alemana al año siguiente. Otro científico alemán llamado Friedrich Wöhler contactó con un expedicionario que viajaba en un barco austriaco rumbo a Sudamérica para que le trajera hojas frescas. 3 años después, cuando la expedición regresó, Wöhler recibió un cofre lleno de hojas de coca en buen estado. Se las entregó a su estudiante Albert Niemann, quien perfeccionó el proceso de extracción. El resultado fue cocaína pura en forma de cristales blancos, una sustancia cientos de veces más potente que simplemente masticar las hojas. Este descubrimiento desató un auténtico frenesí en el mundo médico occidental. Los científicos empezaron a experimentar con ella de formas que hoy nos parecerían increíbles. En 1879, un investigador alemán realizó un experimento con una rana. Sumergió una de sus patas en una solución de cocaína y la otra en agua salada normal. Cuando estimuló ambas patas, la tratada con cocaína no reaccionó al dolor. Acababa de demostrar sus propiedades anestésicas. Pero quizás el experimento más impactante lo realizó Karl Koller en 1884.
Este médico, colega de Sigmund Freud, aplicó cocaína en su propio ojo y luego lo pinchó con agujas. No sintió absolutamente nada. Acababa de revolucionar la cirugía ocular. Mientras tanto, en Italia, un médico llamado Paolo Mantegazza regresó de Perú fascinado por la coca. Experimentó con ella y escribió un artículo elogiando sus efectos. Según él, la coca podía curar el mal aliento, los gases intestinales e incluso blanquear los dientes. Aunque muchas de estas afirmaciones eran exageradas, su entusiasmo contagió a otros. Un químico llamado Angelo Mariani tuvo una idea brillante. En 1863 comenzó a comercializar un vino mezclado con hojas de coca. El alcohol extraía la cocaína de las hojas, creando una bebida estimulante. Cada 30 mililitros de vin Mariani contenían 6 miligramos de cocaína. Para el mercado estadounidense, donde estas bebidas se estaban volviendo populares, Mariani aumentó la concentración. Y aquí es donde nuestra historia cruza el Atlántico hacia el oeste americano. Estas bebidas con cocaína llegaron justo cuando Estados Unidos se expandía hacia el oeste, en plena época del salvaje oeste, cuando las ciudades fronterizas crecían sin control y la ley era todavía una idea vaga. En la frontera americana de finales del siglo XIX, el cocaína encontró su primer gran mercado entre los trabajadores. Los empleadores, bajo ideas completamente erróneas, comenzaron a dar cocaína a sus trabajadores creyendo que les haría más productivos. Esta práctica fue especialmente común con trabajadores afroamericanos, basándose en teorías racistas completamente falsas que afirmaban que la droga les afectaba de manera diferente. Un veterano de la guerra civil llamado John Pemberton vio una oportunidad de negocio. Herido en batalla, se había vuelto adicto a la morfina. Buscando una alternativa, probó la cocaína. Inspirado por el éxito del vin Mariani, creó su propia versión llamada Vino Coca Francés de Pemberton. Lo vendía como una cura milagrosa para todo tipo de dolencias. Pero en 1885, Georgia aprobó leyes de prohibición del alcohol. Pemberton tuvo que reformular su producto eliminando el vino y añadiendo azúcar. El resultado fue una nueva bebida que llamó Coca-Cola, combinando hojas de coca y nueces de cola. Aunque no sabemos exactamente cuánta cocaína contenía la fórmula original, los registros históricos sugieren que sí llevaba cierta cantidad de la sustancia. Durante las últimas décadas del siglo XIX, la cocaína estaba disponible absolutamente en todas partes en el oeste. Podías comprarla en farmacias, tiendas generales, bares e incluso por correo. Se vendía como solución para la adicción a la morfina, como remedio para el dolor, como tratamiento para la depresión, como anestésico dental, como jarabe para la tos. Médicos la recetaban para problemas digestivos, dolor crónico, incluso para las náuseas del embarazo. Para 1885 existía cocaína en forma de cigarrillos, polvo, inyecciones, supositorios y cremas. Los soldados la usaban para combatir el cansancio. La gente la mezclaba con chicle o tabaco. Los vendedores ambulantes, esos personajes coloridos del oeste que recorrían pueblos vendiendo remedios milagrosos, llenaban sus carromatos con productos que contenían cocaína, opio, heroína y morfina. Uno de los productos más llamativos eran los caramelos de cocaína fabricados por una empresa. Se vendían por 5 centavos la lata y venían en sabores como kumquat, adormidera, cicuta, champiñones y espinacas. Su eslogan era, el dulce que pica. Consigue tu emoción chupando un caramelo. El caramelo que te lleva de viaje. La empresa farmacéutica Parke Davis comenzó en 1885 a producir y distribuir masivamente productos con cocaína. Cigarrillos de hoja de coca, inhaladores, cordiales, cocaína cristalina e inyecciones. Su publicidad era increíblemente atrevida, afirmando que sus productos podían reemplazar la comida, dar valentía a los cobardes, hacer elocuentes a los tímidos y volver a las personas insensibles al dolor. La cocaína se volvió tan popular que hasta apareció en la literatura. Arthur Conan Doyle escribió historias donde Sherlock Holmes se inyectaba cocaína para aliviar el aburrimiento entre casos.
En Memphis, Tennessee, se vendía abiertamente en farmacias por 5 o 10 centavos. Los trabajadores portuarios del río Mississippi la usaban para mantenerse despiertos durante largas jornadas. Incluso los exploradores polares la llevaban en sus expediciones. Ernest Shackleton incluyó tabletas de cocaína marca Marcha Forzada en su expedición antártica de 1909. Al año siguiente, el capitán Robert Falcon Scott llevó cocaína en su trágica expedición al Polo Sur. Pero para 1894, las primeras señales de alarma empezaron a sonar. Ciudades como Dallas comenzaron a experimentar epidemias de abuso de cocaína. Los periódicos empezaron a publicar historias cada vez más alarmantes, muchas de ellas alimentadas por prejuicios raciales profundamente arraigados. La prensa del sur publicó artículos sensacionalistas y completamente falsos, afirmando que la cocaína volvía violentas a las personas, especialmente a los afroamericanos. Estas mentiras racistas fueron utilizadas para justificar políticas discriminatorias y violencia. Un juez de Mississippi llegó a declarar que dar cocaína a una persona negra era más peligroso que infectar a un perro con rabia. Estos prejuicios vergonzosos moldearon las primeras leyes contra la cocaína. Para el año 1900, estados como Alabama, Georgia y Tennessee ya proponían legislación restrictiva. Colorado fue pionero en 1897 al regular su venta debido a problemas en la industria minera. Georgia se convirtió en 1902 en el primer estado en prohibir completamente la venta de cocaína. California aprobó en 1907 una ley que requería receta médica para comprarla, resultando en más de 50 arrestos el primer año. Nueva York siguió el ejemplo en 1913. La reputación de la cocaína cayó en picado cuando figuras prominentes sufrieron sus consecuencias. William Halsted, pionero de la cirugía moderna americana, luchó toda su vida contra la adicción a pesar de sus logros médicos. Sigmund Freud, inicialmente entusiasta defensor de la cocaína como tratamiento psiquiátrico, retiró su respaldo después de experimentar hemorragias nasales y problemas cardíacos. Finalmente, en 1914, el Congreso aprobó la Ley Harrison de narcóticos. Esta legislación histórica buscaba regular y gravar la importación, producción y distribución de productos derivados del opio y la coca. Aunque algunos estados inicialmente resistieron esta ley federal, viéndola como intromisión en su autonomía, el pánico generalizado facilitó su aprobación. Tras la implementación de esta ley, la cocaína desapareció rápidamente del discurso público. La sustancia que había sido legal y omnipresente se volvió ilegal y marginal. El breve capítulo de aceptación generalizada de la cocaína terminó casi al mismo tiempo que concluía la era del Viejo Oeste en la historia americana. Esta historia nos enseña algo valioso sobre cómo las sociedades aprenden de sus errores. Los excesos del pasado nos dieron el conocimiento para tomar mejores decisiones sobre nuestra salud y bienestar. Aquellos años caóticos de experimentación médica descontrolada eventualmente condujeron a sistemas de regulación farmacéutica que hoy protegen a millones de personas. Lo que comenzó como una planta sagrada en las montañas andinas se convirtió en una mercancía médica europea, luego en un producto de consumo masivo en el oeste americano y finalmente en una sustancia controlada. En apenas 50 años, la cocaína pasó de ser considerada una cura milagrosa a reconocerse como una amenaza para la salud pública. Lo curioso es que mientras la cocaína desaparecía de los estantes de las farmacias americanas, su legado seguía vivo de formas que nadie esperaba. Coca-Cola, por ejemplo, tuvo que enfrentarse a un problema bastante delicado. Durante años había negado que su bebida contuviera cocaína. Pero los documentos internos de la compañía contaban otra historia. En 1903, la empresa reformuló su fórmula eliminando completamente la cocaína, aunque siguió utilizando hojas de coca procesadas que supuestamente no contenían alcaloides. Este proceso de descocainización se convirtió en un secreto industrial que la compañía guarda hasta el día de hoy. Resulta fascinante que incluso después de la prohibición, la industria farmacéutica encontró maneras de seguir utilizando cocaína de forma legal.
Los hospitales y dentistas todavía podían adquirirla como anestésico local bajo estricta supervisión. Durante décadas del siglo XX, la cocaína siguió siendo parte del arsenal médico, aunque de forma muy controlada. Los cirujanos oculares la valoraban especialmente porque contraía los vasos sanguíneos y reducía el sangrado durante operaciones delicadas. Mientras tanto, algo inesperado estaba ocurriendo en las montañas de los Andes. Las mismas comunidades indígenas, que llevaban milenios usando las hojas de coca, vieron cómo su planta sagrada se convertía en el centro de un problema global. Los gobiernos occidentales comenzaron a presionar a países como Perú y Bolivia para que erradicaran los cultivos de coca, sin distinguir entre el uso tradicional y el tráfico ilegal. Familias enteras que dependían del cultivo legal de coca para masticar sus hojas, tal como lo habían hecho sus ancestros, se encontraron atrapadas en medio de una guerra contra las drogas que ellos no habían iniciado. La ironía es demoledora. La misma sustancia que los médicos occidentales habían promocionado como medicina milagrosa, ahora era el enemigo público número uno. Los campesinos andinos que nunca habían procesado cocaína en sus vidas se convirtieron en objetivos de políticas antidrogas agresivas. Todavía hoy, Bolivia y Perú luchan por proteger el derecho de sus ciudadanos a cultivar coca para uso tradicional mientras combaten el narcotráfico. Lo que muchos desconocen es que la prohibición de la cocaína cambió completamente el panorama criminal de América. Antes de 1914, las bandas organizadas se centraban principalmente en el alcohol ilegal, la extorsión y el juego. Cuando la cocaína se volvió ilegal, apareció un nuevo mercado negro increíblemente lucrativo. Los primeros traficantes de cocaína no eran los cárteles sofisticados que conocemos hoy, sino farmacéuticos deshonestos, médicos sin escrúpulos y pequeños delincuentes que robaban suministros médicos. En las décadas de los años 20 y 30, el consumo de cocaína cayó drásticamente en Estados Unidos. No fue solo por la prohibición, sino porque apareció una nueva droga en escena, las anfetaminas. Estas sustancias sintéticas proporcionaban efectos estimulantes similares, pero eran más baratas de producir y durante un tiempo completamente legales. Los soldados americanos, en la Segunda Guerra Mundial, recibieron anfetaminas para mantenerse alerta durante las batallas. La cocaína simplemente dejó de ser necesaria para quienes buscaban ese tipo de efectos. Durante casi 40 años, la cocaína prácticamente desapareció de la conciencia pública estadounidense. Los jóvenes de los años 50 y 60 que experimentaban con drogas preferían la marihuana, el LSD o las píldoras. La cocaína era vista como una reliquia del pasado, algo que sus abuelos habían usado sin saber lo peligroso que era. Parecía que esta sustancia había quedado relegada a los libros de historia, pero entonces llegaron los años 70. La cocaína resurgió con una fuerza inesperada, aunque de una forma completamente diferente. Ya no era la medicina de farmacia que cualquiera podía comprar. Ahora era una droga de élite, cara y exclusiva, asociada con músicos famosos, actores de Hollywood y gente adinerada. Este cambio de imagen fue deliberado. Los traficantes habían aprendido algo fundamental del pasado. Si presentabas la cocaína como un producto de lujo en lugar de una medicina común, podías cobrar precios astronómicos. La diferencia con el siglo XIX era brutal. Aquellos caramelos de 5 centavos habían dado paso a gramos que costaban más de $100. La sustancia que los mineros del oeste usaban para trabajar jornadas extenuantes ahora era el símbolo de estatus en discotecas exclusivas de Nueva York y Los Ángeles. Esta transformación demuestra algo interesante sobre cómo las sociedades dan significado a las sustancias. No es solo la química lo que importa, sino el contexto cultural que la rodea. Lo realmente impactante vino en los años 80 con la aparición del crack, una forma procesada de cocaína que se podía fumar. A diferencia del polvo caro que esnifaban los ricos, el crack era barato y accesible. Una dosis costaba apenas $10 o $15. Esta versión democratizada de la cocaína devastó comunidades enteras, especialmente barrios desfavorecidos de ciudades americanas.
Las autoridades respondieron con leyes durísimas que, una vez más, afectaron desproporcionadamente a comunidades afroamericanas, repitiendo los patrones racistas de las primeras prohibiciones del siglo anterior. Mirar hacia atrás nos permite ver patrones que se repiten. La historia de la cocaína nos muestra que las sociedades tienden a oscilar entre extremos. Primero aceptación total y promoción desmedida, luego pánico moral y prohibición absoluta. Ninguno de estos extremos ha funcionado particularmente bien. La libre disponibilidad del siglo XIX creó adictos sin que existiera comprensión real de los riesgos. La prohibición total del siglo XX generó mercados negros violentos sin eliminar el consumo. Hoy en día, la investigación médica ha vuelto a examinar la cocaína con ojos más críticos y científicos. Seguimos usando derivados de la coca en medicina, pero con protocolos estrictos y entendimiento profundo de sus riesgos. Los anestésicos modernos que utilizan los dentistas tienen su origen en aquellos primeros experimentos con cocaína, aunque ahora usamos versiones sintéticas mucho más seguras como la lidocaína o la novocaína. Las comunidades andinas, mientras tanto, continúan defendiendo su derecho ancestral a cultivar y consumir hojas de coca. Para ellos, la hoja no es una droga, sino parte integral de su identidad cultural y herramienta de supervivencia en altitudes extremas. Este conflicto entre tradición milenaria y políticas antidrogas globales sigue sin resolverse satisfactoriamente. Lo que esta historia completa realmente nos enseña es el valor de la perspectiva histórica. Los errores garrafales del pasado, cuando médicos recetaban cocaína para cualquier dolencia sin comprender sus efectos, nos dieron el conocimiento para desarrollar sistemas de regulación farmacéutica que salvan vidas cada día. Aquellos años de experimentación caótica, aunque causaron sufrimiento, también generaron descubrimientos médicos genuinos sobre anestesia y función neurológica que todavía benefician a la humanidad. Nos recuerda también que las sustancias en sí mismas no tienen moral. Son las decisiones humanas sobre cómo usarlas, regularlas y contextualizarlas las que determinan si causan daño o beneficio. La misma planta que ayudó a civilizaciones enteras a prosperar en condiciones imposibles, también alimentó epidemias de adicción cuando se procesó, concentró y comercializó sin ética ni precaución. Quizás la lección principal sea que necesitamos equilibrio y humildad. Equilibrio entre libertad individual y protección colectiva. Humildad para reconocer que ni la prohibición total ni la libertad absoluta son respuestas mágicas. Las sociedades aprenden lentamente, a menudo repitiendo errores antes de encontrar mejores caminos. Pero aprenden. Y ese aprendizaje, acumulado generación tras generación, nos da herramientas cada vez mejores para tomar decisiones informadas sobre nuestra salud y nuestras comunidades. La cocaína viajó desde las montañas sagradas de los Andes hasta los salones del Viejo Oeste, desde los laboratorios europeos hasta las calles modernas, transformándose en cada etapa. Su historia es nuestra historia, un espejo que refleja tanto nuestra capacidad para el error como nuestra capacidad para aprender y mejorar. Hay algo que poca gente sabe sobre la transformación de la cocaína desde aquellos días del Viejo Oeste hasta nuestro presente. Durante la Primera Guerra Mundial, algunos ejércitos europeos experimentaron en secreto con distribuir cocaína entre sus soldados. Los alemanes, en particular, investigaron si podía mejorar el rendimiento de sus tropas en las trincheras. Los resultados fueron desastrosos. Los soldados que recibieron cocaína experimentaron episodios de paranoia aguda, tomaban decisiones impulsivas y peligrosas, y algunos incluso disparaban contra sus propios compañeros, convencidos de que eran espías enemigos. Estos experimentos militares quedaron enterrados en archivos clasificados durante décadas, pero revelan algo inquietante sobre hasta dónde llegó la experimentación con esta sustancia. Lo verdaderamente fascinante es cómo la ciencia moderna ha descubierto efectos de la cocaína que aquellos médicos del siglo XIX jamás imaginaron. Investigaciones recientes han demostrado que el consumo prolongado de cocaína literalmente encoge ciertas áreas del cerebro.
La corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones y el autocontrol, puede perder hasta un 10% de su volumen en consumidores crónicos. Esto significa que los vendedores de medicamentos del oeste, que prometían que la cocaína te hacía más inteligente, estaban vendiendo exactamente lo contrario. En 1800, la sustancia destruía precisamente las capacidades mentales que decían mejorar. Existe un caso documentado especialmente perturbador de un dentista de Chicago llamado Edmund Andrews. En 1984, este profesional comenzó a usar cocaína como anestésico local en sus pacientes. La idea parecía brillante al principio. Los pacientes no sentían dolor durante las extracciones dentales, y Andrews se convirtió en uno de los dentistas más solicitados de la ciudad. Pero empezó a notar algo extraño. Pacientes que venían por una simple limpieza insistían en necesitar anestesia. Otros inventaban dolores dentales inexistentes solo para recibir más cocaína. Andrews había creado sin saberlo a los primeros adictos dentales de América. Cuando intentó dejar de ofrecer cocaína, varios de sus pacientes se volvieron violentos. Uno incluso intentó robar su consulta para conseguir los suministros. El dentista tuvo que cerrar su práctica y mudarse a otra ciudad. La conexión entre el cocaína y la música también tiene aspectos sorprendentes que rara vez se mencionan. En los años 20, durante la era del jazz en Nueva Orleans, numerosos músicos consumían cocaína mezclada con marihuana en lo que llamaban speedballs. Creían que esta combinación les daba la energía para tocar toda la noche y la creatividad para improvisar. El legendario trompetista Louis Armstrong escribió en sus diarios privados, que no se publicaron hasta décadas después de su muerte, sobre cómo la cocaína era tan común en los clubes de jazz que los camareros la servían discretamente junto con las bebidas. Algunos establecimientos tenían salas traseras específicas donde los músicos podían consumir entre actuaciones. Esta cultura de drogas en el jazz eventualmente contribuyó al cierre forzoso de muchos locales emblemáticos cuando las autoridades comenzaron redadas más agresivas. Algo que resulta especialmente irónico es el papel de las compañías farmacéuticas en la crisis moderna de adicciones. Las mismas empresas que fabricaban productos con cocaína en el siglo XIX, eventualmente se transformaron en corporaciones que producían analgésicos opioides en el siglo XXI. Parke Davis, aquella compañía que vendía cocaína cristalina, prometiendo que te hacía invencible, se fusionó eventualmente con Pfizer. Otras farmacéuticas del siglo XIX, que promocionaban remedios con cocaína, se convirtieron en fabricantes de oxicodona y otros opioides que generaron la epidemia de adicción más devastadora de la historia moderna de Estados Unidos. El patrón se repitió con asombrosa precisión. Promoción agresiva, minimización de riesgos, creación masiva de adictos y finalmente regulación tras un desastre de salud pública. La diferencia es que estas empresas modernas conocían perfectamente los riesgos, a diferencia de sus predecesores del siglo XIX. Hay documentos judiciales de principios del siglo XX que revelan casos extraordinarios relacionados con la cocaína. En 1908, una mujer de Boston demandó a su marido por divorcio, alegando que la había convertido en adicta a la cocaína intencionadamente. Según su testimonio, el esposo mezclaba cocaína en su té de la tarde todos los días durante 2 años. Cuando ella descubrió el engaño e intentó dejarlo, sufrió síntomas de abstinencia tan severos que tuvo que ser hospitalizada. El marido confesó durante el juicio que lo hacía porque su esposa se volvía más complaciente y menos propensa a cuestionar sus decisiones financieras. Este caso estableció un precedente legal. Drogar a alguien sin su consentimiento se consideraba no solo abuso doméstico, sino también intento de esclavitud química. La mujer ganó el caso, pero los detalles del juicio revelaron que esta práctica podría haber sido más común de lo que nadie imaginaba en aquella época. La industria cinematográfica de Hollywood tuvo su propio capítulo oscuro con la cocaína durante los años 20 y 30. Varios estudios mantenían proveedores oficiales de cocaína para sus actores y directores. Lo justificaban argumentando que las jornadas de rodaje duraban 16 o 18 horas y necesitaban mantener a sus estrellas despiertas y enérgicas. La actriz Alma Rubens, una de las grandes estrellas del cine mudo,
Murió en 1931 a los 33 años de edad por complicaciones relacionadas con su adicción a la cocaína. Su autopsia reveló que su tabique nasal estaba completamente destruido y tenía daños severos en el corazón. El estudio para el que trabajaba intentó ocultar la causa real de su muerte, culpando a una neumonía. Solo décadas después, salieron a la luz los documentos médicos auténticos. Su muerte debería haber servido de advertencia para la industria, pero el consumo de cocaína en Hollywood continuó sin freno durante años. Existe una teoría entre algunos historiadores médicos que sugiere que la cocaína pudo haber influido en decisiones políticas importantes de principios del siglo XX. Varios líderes empresariales y políticos de la época eran consumidores conocidos de tónicos que contenían cocaína. Aunque no hay pruebas definitivas, algunos investigadores han señalado que ciertas decisiones económicas extraordinariamente arriesgadas, tomadas justo antes del crack del mercado de valores de 1929, muestran patrones de comportamiento consistentes con el consumo de estimulantes, exceso de confianza, subestimación de riesgos y pensamiento grandilocuente. Por supuesto, correlación no implica causalidad, pero resulta inquietante pensar que políticas que afectaron a millones de personas pudieron haberse decidido bajo la influencia de sustancias que alteraban el juicio. La transición del uso médico al recreativo también dejó víctimas inesperadas, los propios médicos. Existe un estudio realizado en 1920 que examinó expedientes médicos y descubrió que aproximadamente 1 de cada 10 médicos que habían prescrito cocaína regularmente durante la década anterior había desarrollado dependencia personal. Estos profesionales tenían acceso fácil y ilimitado a la sustancia, y muchos comenzaron consumiéndola para mantenerse despiertos durante guardias largas. El problema se volvió tan serio que varias asociaciones médicas estatales establecieron programas de tratamiento específicos para médicos adictos. Sin embargo, el estigma era tan grande que pocos buscaban ayuda. Muchos simplemente se mudaban a otro estado y comenzaban de nuevo, llevando su adicción con ellos. Uno de los aspectos menos conocidos de la guerra contra las drogas es cómo afectó a los investigadores legítimos. Durante décadas después de la prohibición, los científicos que querían estudiar los efectos de la cocaína para desarrollar mejores tratamientos contra la adicción enfrentaban barreras burocráticas casi insuperables. Necesitaban permisos especiales de múltiples agencias gubernamentales, instalaciones de seguridad extremadamente costosas y constante supervisión. Esta situación retrasó significativamente nuestra comprensión científica de cómo funciona la adicción a nivel neurológico. Solo en las últimas 2 décadas, con regulaciones algo más flexibles para la investigación, hemos empezado a comprender realmente los mecanismos cerebrales de la dependencia. Este conocimiento está permitiendo desarrollar tratamientos basados en evidencia real en lugar de suposiciones morales. Algo que demuestra lo profundo que llegó el impacto cultural de la cocaína es su presencia en el lenguaje cotidiano. Expresiones que usamos hoy tienen su origen en aquella época. La palabra velocidad, como sinónimo de anfetamina, viene directamente de los speedballs de cocaína y morfina que se popularizaron en los años 20. La expresión estar volado también proviene de descripciones tempranas de consumidores de cocaína que decían sentirse elevados o flotando. Incluso términos médicos como colocón tienen raíces en el argot de consumidores de sustancias de principios del siglo XX. El lenguaje preserva memoria cultural de formas que a menudo no reconocemos. La relación entre clase social y percepción de drogas quedó brutalmente expuesta durante la epidemia de crack de los 80. Cuando la cocaína en polvo era consumida principalmente por profesionales blancos de clase media alta, las penas por posesión eran relativamente leves. Pero cuando apareció el crack, consumido principalmente en comunidades pobres y afroamericanas, las leyes cambiaron drásticamente. La disparidad fue grotesca. Poseer 5 gramos de crack llevaba la misma sentencia que poseer 500 gramos de cocaína en polvo.
Esta diferencia de 1 a 100 no tenía ninguna base científica sobre diferencias en peligrosidad de las sustancias. Era pura discriminación codificada en ley. Solo en 2010, el Congreso estadounidense redujo esta disparidad a 18 a 1. Y muchos activistas argumentan que incluso eso sigue siendo injusto. Miles de personas, principalmente negras, siguen cumpliendo sentencias desproporcionadas por delitos relacionados con crack, mientras que casos equivalentes con cocaína en polvo recibieron penas mínimas. Hay lecciones poderosas en todo esto para nuestro presente. Cada vez que enfrentamos una nueva sustancia, un nuevo medicamento, una nueva tecnología que promete mejorar nuestro rendimiento o eliminar nuestro malestar, tenemos la oportunidad de actuar con más sabiduría. El pasado nos regaló un manual de errores terribles para que no tengamos que repetirlos. Gracias a que hubo generaciones que sufrieron las consecuencias de la experimentación irresponsable, nosotros tenemos sistemas de seguridad, protocolos de investigación y marcos legales que, aunque imperfectos, ofrecen más protección. Cada historia de adicción del pasado nos da herramientas para ayudar mejor a quienes luchan con dependencias hoy. Cada error médico nos enseñó a ser más cuidadosos, más humildes, más conscientes de que nuestro conocimiento siempre es limitado. Y quizás lo más valioso es esto: entender que las sustancias no son intrínsecamente buenas ni malas, sino que nuestras elecciones sobre cómo las usamos, regulamos y hablamos de ellas determinan si ayudan o destruyen. La misma planta que sostuvo civilizaciones andinas durante milenios se convirtió en veneno cuando la codicia, el racismo y la ignorancia dictaron su uso en otras sociedades. Esto nos recuerda que necesitamos humildad, compasión y pensamiento crítico cuando enfrentamos decisiones sobre nuestra salud y nuestras comunidades. El viaje de la cocaína desde medicina milagrosa hasta droga prohibida nos muestra que las sociedades pueden aprender, aunque lentamente y con mucho sufrimiento por el camino. Pero ese aprendizaje tiene valor real. Las vidas que se salvan hoy, gracias a regulaciones farmacéuticas estrictas, justifican todo ese dolor histórico, transformándolo en sabiduría colectiva. Y esa sabiduría te pertenece ahora a ti, dándote el poder de tomar decisiones más informadas sobre tu propia vida. Ese es el verdadero legado de esta historia increíble. Lo fascinante es que mientras terminamos esta historia, nuevas sustancias y tecnologías plantean exactamente los mismos dilemas. ¿Tendremos la sabiduría para actuar diferente esta vez? ¿O repetiremos los mismos patrones con diferentes químicos? Solo el tiempo lo dirá.